A través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La grande invocation. Du point de lumière dans le pensée de Dieu, que la lumière afflue dans le pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que les desseins guident le faible vouloir des hommes, les desseins que le Maître connaît se servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan de l'amour et des lumières s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Hola, hola, ¿cómo están, queridos oyentes de Radio Mantra FM? Está comenzando Sirviendo a la Humanidad por aquí, por Radio Mantra FM, a las 13 horas de Argentina más o menos, y agradecemos a la radio que nos permite esta reunión semanal para investigar algún tema de nuestro interés, y agradecemos a todos los que hacen posible este programa, recopilando textos, manejando imágenes, audios, videos y difundiendo el programa una vez que ya está grabado. Y bueno, nada, esperamos que ustedes, queridos oyentes, ahí donde estén, si están en vivo, nos manden sus mensajitos para leerlos y así participan. Y acá en la mesa virtual está Jesús Arcano, el de Barcelona, a mi lado. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, estamos el día 31 de mayo, dentro de unas horas entraremos en el mes de junio, con lo cual el tiempo corre, y estamos en la edición 640, y esta semana tenemos el gran plenilunio de Géminis, Festival de la Humanidad, Día Mundial de Invocación. Y el tema que vamos a tocar es un tema que a mí me llama personalmente muchísimo la atención, una curiosidad personal que nunca se ha podido satisfacer. Mira. Bien, y al lado está Carmen. Hola, ¿qué tal, Daniel y demás compañeros, compañeras? Bueno, pues muy contenta, como siempre, de estar aquí. Saludos a los oyentes. Sé que hay quien está por ahí esperando este programa e intentaremos pues hacer lo mejor como siempre y dar el resultado de las investigaciones. Así que un abrazo para todos. Jesús, el otro Jesús, el de Sevilla. Pues hola Daniel, hola compañeros y oyentes queridos todos, pues nada, un miércoles más aquí unidos en este afán investigador, a ver qué nos trae el día, que seguro que algo muy interesante. Marcela, desde Tucumán, Argentina. Hola Dani, hola queridos amigos de la mesa y a nuestros queridos oyentes un abrazo muy grande. Bueno, hoy es un día hermoso para tratar este tema que hemos escogido, que hemos seleccionado, y esperemos que, bueno, a todos aquellos que están interesados les llegue al corazón. Muchas gracias, Dani. Gracias. Cerrando el círculo mágico del día de hoy, Rafa Mateu desde Valencia, España. Sí, hola compañeros, amigos, a todos. Pues nada, parece que hace un rato era el anterior programa. El tiempo pasa muy rápido y otra vez saludarnos y otra vez estar aquí juntos tratando de expresar aquello que más o menos conocemos, intuimos, etcétera, aunque los temas a veces los desconocemos, pero en fin, estamos aquí para aprender también. Gracias, Rafa. Bueno, vamos a empezar. El tema de hoy es
El maestro de Vicente Beltrán Anglada. Es una investigación del equipo de Sirviendo a la Humanidad en los libros y conferencias del propio Vicente. Vicente Beltrán Anglada es un discípulo iniciado que transmitió la enseñanza que le impartió su maestro y también su propia experiencia espiritual a través de libros y conferencias y sobre todo con su propia vida, con su irradiación. ¿Quién es el maestro de Vicente Beltrán Anglada? Nos preguntamos. Vicente nunca dijo su nombre. En alguna oportunidad dijo, todos lo sabrán a su debido momento. Pero lo que sí sabemos es que la rama del maestro Kuthumi es la rama principal de segundo rayo. Y también sabemos que en la rama del maestro tibetano y del maestro de Vicente Beltrán Anglada son las ramas subsidiarios de segundo rayo. Es decir, el segundo rayo de amor-sabiduría, estos tres maestros están muy vinculados entre sí porque conforman un departamento de trabajo dentro de la jerarquía. En el diario secreto de un discípulo, Vicente nos cuenta que habitualmente el maestro nos imparte el conocimiento y el entrenamiento espiritual en su propio aposento de trabajo. Es una sala muy grande y cada uno de nosotros ocupa su propio lugar. El maestro posee una vasta biblioteca en la que hay libros en casi todos los idiomas y en una de las paredes del aposento hay un cuadro del señor Buda pintado al óleo. El maestro se sienta en su amplio sillón de cuero rojo, adornado con dibujos alegóricos de color dorado, y nosotros, dice Vicente, nos sentamos frente a él formando un semicírculo. Con su voz armoniosa, pausada y vibrante, nos explica los misterios de la creación y cómo poder expresarlos en nuestra vida física y de relación social. Estas sesiones estaban especialmente dedicadas al desarrollo consciente del cuerpo astral y siempre tuvieron lugar en el retiro físico del maestro, en aquella casita rodeada de altas montañas, frente a la cual se desliza silenciosamente un pequeño río, de agua mansa y cristalina. Bueno, hasta aquí la descripción que Vicente nos hace de su maestro, pero no dice quién es él, cuál es el nombre, ¿no? Según Vicente, las palabras del maestro en la profunda intimidad de las ramas eran claras y concluyentes. Su voz era musical de tonos graves, pero exquisitamente armoniosos. Reveló que su maestro trabaja en uno de los 3 puntos espirituales de Argentina junto a otros 2 maestros. Los puntos principales de la enseñanza del maestro son la atención profunda, la serena expectación, la conciencia de síntesis, la impersonalidad, la apertura de la puerta búdica, la corriente iniciática, la intuición, el servicio, el contacto débico, el triple proyecto jerárquico, los grupos espirituales, comunicaciones, Agni Yoga, el ritmo, las aulas de enseñanza espiritual, el ritmo respiratorio, entre otros temas, que conversaremos a lo largo del programa. No todos, pero algunos sí. Describe Vicente algunas notas de su maestro y presencia de esta manera. Dice así: el maestro adopta el carácter asequible de un amigo en quien realmente se puede confiar. Desciende a nosotros, sabe de todas y cada una de las reacciones de nuestro ánimo y nos conoce mejor que lo que podemos conocernos nosotros mismos. Esto equivale a decir que Él es plenamente consciente de nuestro entendimiento y de nuestras posibilidades. Bueno, por todo esto diríamos que no es fácil comprender lo que es realmente un maestro. Siempre que hablamos de un maestro en este programa son los maestros en los planos internos, no un maestro físico, aunque los maestros tienen su cuerpo que puede verse, pero ahí en la casita, como dice Vicente, pero es un cuerpo completamente diferente, no es físico, es de energía.
Dice, no es fácil comprender lo que es realmente un maestro y las características de las relaciones maestro-discípulo, pero entre todos podemos investigar y lo haremos en este programa. Leeremos ahora unos párrafos y luego conversaremos y todos ustedes pueden enviar vuestros comentarios por alguno de los canales que tenemos abiertos. Así que adelante. Todos los párrafos que vamos a leer ahora pertenecen al libro de Vicente Beltrán Anglada, Diario secreto de un discípulo, y son dichos del maestro de Vicente Beltrán Anglada. La atención, nos dice siempre el maestro, es la base psicológica del despertar interno y puede aplicarse enteramente a la evolución de los seres humanos. La atención profunda y sostenida sobre el tipo de entrenamiento que estáis recibiendo permite grabar en la conciencia los datos necesarios que os permitirán sensibilizar vuestra vida en un aspecto puramente dinámico, no simplemente místico, aunque tal desarrollo místico es necesario para evitar que os volváis, tal como suele ocurrir a veces, demasiado presuntuosos, indiferentes o duros en vuestras relaciones sociales. La interesada atención de la mente inferior, cuando está atenta a los 1000 detalles de la percepción en la vida personal, impide la mayoría de las veces que el alma participe enteramente de la conciencia inferior en los niveles físicos. En la atención superior hay distensión y recogimiento dinámico. Este recogimiento dinámico es otra forma de expresar la serena expectación que progresivamente estáis desarrollando y a través del mismo y sin perder de vista la percepción inferior que queda automáticamente incluida en el proceso, os permite ser plenamente conscientes del mundo espiritual en el mundo físico de los acontecimientos kármicos y paulatinamente en los otros dos mundos del esfuerzo humano, el astral y el mental. Al preguntarle un día al maestro por el significado íntimo de la serena expectación, nos contestó que la serena expectación surge de la intención espiritual o propósito monádico, pero para que esta intención pueda introducirse en el alma, precisa de las dotes de atención natural previamente desarrolladas, al menos hasta cierto grado, por los discípulos espirituales del mundo. El maestro nos dijo, para facilitar la apertura de la sagrada puerta búdica, muchos de vosotros recibisteis a su debido tiempo la indicación de que emprendieseis la tarea de simplificación o de silenciación de vuestras actividades mentales concretas. Bueno, hasta aquí, como hemos indicado, todos estos textos pertenecen al libro de Vicente Beltrán Anglada, Diario secreto de un discípulo. Bueno, y ese libro es muy importante para conocer al maestro de Vicente, porque hay varias partes donde Vicente reproduce la palabra del maestro y se pone en itálica, ¿no? En letra inclinada. Y también se ponen, en otro libro él había hablado de un contacto que había tenido en los planos internos con su maestro, pero acá pone tres acontecimientos donde él fue uniéndose a su maestro y conociendo a los compañeros de ramas, a los otros discípulos. Así que ese libro último da muchas pistas de cómo es una relación maestro-discípulo. Así que en general siempre, me parece a mí, a lo mejor es una apreciación personal solamente, hablamos siempre de Vicente y de lo que nos dice él, pero muy pocas veces nos acordamos del maestro, que muchas de las cosas que Vicente dice salen del maestro, incluso cuando daba las conferencias, decía que así hasta a veces parece que es mi maestro que está hablando a través de mí en las conferencias. Bueno,
Y el tema del maestro es un tema que para mí hay mucho desconocimiento, porque no tenemos experiencia propia, tenemos lo que nos dice Vicente, pero en muchos sectores espirituales y esotéricos se tienen, yo creo, ideas erróneas de lo que es un maestro. Y pocas veces hemos investigado este asunto. También podríamos investigar, bueno, hace poco hicimos un programa sobre el maestro Moria, que es el maestro de Blavatsky y de Krishnamurti, y bueno, hoy le tocó el turno a el maestro de Vicente Beltrán Anglada. Así que, compañeros, ¿qué les parece todo el tema de hoy? ¿Cómo lo podemos desgranar, complementar? A ver. Para mí el tema del maestro de Vicente es un enigma. Yo pensaba, por el tema del Agni Yoga, aunque había leído que pertenecía a la línea del segundo rayo, que tenía que ser un ashram subsidiario de Moria, del maestro Moria, por el tema del Agni Yoga, o al menos transferido durante un tiempo a esa rama. Me llama la atención lo del sillón de cuero rojo, el color, y también hace una descripción de una cabellera pelirroja, si no recuerdo mal, en el texto del libro, luego me corregís. A ver, presenta un panorama que no está al alcance de la mano nuestra, por lo menos. A mí me ha tocado leer un texto que habla del propósito monádico. Entiendo que Vicente en algún momento, en alguna conferencia, que probablemente él refería que era el maestro, pero la pregunta que a mí me surge, ¿y si fuese sido una emanación búdica de su propia tríada espiritual? Si este maestro realmente estuviera a unos niveles muy elevados de conexión, de ahí que él refiera que el contacto con él es como muy sencillo, como muy de viejos camaradas, de gente que lleva mucho tiempo trabajando en un proyecto. No es la idea que se nos presentó en un momento de los maestros, que por un lado estaba el discípulo, que era muy pequeñito, el aspirante, y el maestro que estaba muy alto, muy alto, muy alto. Sabemos que el nivel evolutivo del maestro es inconcebible con respecto a nosotros. No podemos imaginarlo, la diferencia es mucha. Pero no es lo mismo esa idea que tenemos de un maestro del plano físico, que puede tener títulos, experiencias y demás, que la de que un maestro que está aquí, que te comprende perfectamente y te está animando en cierta medida a que des un paso adelante. Con respecto a este tema, pues yo no soy consciente de los maestros, pero desde hace mucho tiempo mi intuición, como pasa a mucha gente, es que existe la jerarquía, los maestros y mucho más. Es decir, que ni me lo cuestiono. Pero también al mismo tiempo, salvo circunstancias como esta, que estamos hablando del tema, se me olvida. Trato de vivir la vida lo mejor posible, de ir ampliando mi atención, mi intuición, etcétera, en mis quehaceres, y no me acuerdo de este asunto, salvo, como he dicho, en circunstancias de estas. Y considero que no debemos de estar, pienso, preocupados por si hay alguna conexión, si tenemos, no tenemos. En absoluto, en mi caso, me preocupa del asunto. Si es algo que existe, pues ya seremos conscientes en algún momento, pero es como si no me hiciera falta el saberlo, el conocerlo. Simplemente que como ignorante que soy, pues voy conociendo, comprendiendo cada vez más cosas. Procuro estar abierto por si eso que veo, que siento, que intuyo, que parece más real, pues sea un espejismo, para intentar ir cambiándolo. Y por lo tanto, pues, no obstante, aún así el hecho de conocer, vamos a decir conocer con cierto grado de intuición que existe la jerarquía espiritual, los maestros, etcétera, pues anima bastante y puede, sin que sepa describir, pues motivarnos a seguir avanzando digamos, en el sendero espiritual, y que estamos protegidos por muy mal que vayan las cosas en el mundo, por muchos desastres que hayan, porque están ahí y van a estar, porque los cambios implica ir transmutando el pasado, y hay todavía mucho del pasado que necesita cambiar, transmutar. Pero a pesar de todo eso, saber que existe una jerarquía que está velando por nosotros y que ineludiblemente tenemos que ir cambiando la humanidad, ocurra lo que ocurra, eso expande la conciencia y da una seguridad interior
que cada uno pues sabrá en su fuero interno. Es importante pues tratar de intuir lo que leemos, lo que escuchamos, lo que nos viene, para tratar de descubrirlo lo más posible. Pues veréis, yo me hago un poco eco de las palabras que habéis dicho los dos. Y curiosamente hay una cuestión que yo creo que tenemos que tener siempre muy presente. Y es que el maestro no es algo independiente del discípulo. Y el discípulo es parte de la necesaria cooperación en los mundos de la experiencia. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la vida, y la vida fundamentalmente es cooperación y fraternidad. De manera que para que la parte espiritual o monádica a la que se refería Jesús pueda hacerse presente en el alma, cuando estamos hablando del alma, estamos hablando de una conciencia crística, estamos hablando de Atma Buddhimana, estamos hablando de un maestro de sabiduría y compasión, estamos hablando del maestro de Vicente en este caso, para que esa mónada o ese propósito más elevado, que es un propósito jerárquico, esté presente en el alma, y para que esa presencia del alma llegue a estar a su vez presente en el discípulo, es decir, para que el discípulo pueda recibir a ese alma y a esa mónada, esa intención monádica, tiene que haber un equilibrio y un cierto grado de pureza. A mí siempre me ha llamado la atención el grado de pureza que se podía percibir en Vicente, y su sencillez, su forma de relación, su forma de conexión con nosotros, su forma de abrazarnos desde una sencillez absoluta, a mi modo de ver da clara cuenta de que hay una serenidad, hay un silencio que abraza pues eso, al discípulo, a su maestro y a la intención que está por encima, que es una intención que estamos hablando de Shambhala, de la intención jerárquica, porque siempre hay una trinidad. Entonces, en nuestro caso, ¿qué es lo que nos está sugiriendo el maestro de Vicente, o los maestros, o el propio Vicente? Porque no es distinto del maestro de cuando toma sus palabras o cuando nos las hace llegar. Pues que estemos muy atentos, y nos está hablando de esa intención que proviene de lo alto, y de esta nuestra atención natural que hemos de desarrollar como fórmula de integración y de fusión. Por tanto, seamos muy humildes a la hora de expresar estas cuestiones o de intuirlas, pero sobre todo, como muy bien decía Rafa, tengamos esa conciencia de esperanza, esa llama de fortaleza que nos inspira a la vez y que nos permite entender que todo discurre en unos términos que son conformes a la propia ley de la evolución. Entonces, tratar este tema aquí yo creo que nos invita a hacer una especie de abrazo al maestro y quedarnos muy recogidos para que él nos instruya, nos inspire, nos aliente, nos fortalezca, y quedarnos en su abrazo y en su irradiación, tratar de ser parte de ella. Pues precisamente, Jesús, eso último que estás diciendo es lo que estaba sintiendo, ¿no? A veces nos preparamos cosas para el programa, miramos, o me había subrayado cosas, pero de repente escuchándoos me ha venido otra sensación. Podemos hablar del maestro según lo que dice Vicente, hacer unos esquemas, pues le enseñó la Agni Yoga, o le habló del silencio, le habló de la atención, le acompañó en todo ese entrenamiento asrámico, le dio nociones sobre conocimientos cósmicos, energías del universo. Entonces le dio tantísimo conocimiento, y al mismo tiempo le dio pues ese cariño, ese abrazo, esa sonrisa, esa cercanía, que a veces nos preguntamos cómo un maestro puede estar tan cercano a nosotros, ¿no? Y me venía a la mente que todos nosotros, de alguna manera, estamos relacionados con Vicente, digamos,
no ya la figura o la persona, no sé, con la energía que él irradiaba, con la energía que irradiaba también de su asrama. Y en esa vinculación con Vicente estamos también vinculados con el maestro. Entonces, un ejercicio que se puede hacer es dejar de lado estos conocimientos que vienen muy bien, ¿no? Pero con la mente en blanco, sencilla, como decía, intentar captar la energía del maestro, porque la energía del maestro está ahí y Vicente quizás sea un puente a la energía de ese maestro, pero nosotros también la podemos captar directamente. Quizás la mente no lo comprende mucho, como nosotros, si nos hemos puesto en algún lugar o al maestro en otro, ¿cómo la podemos captar? Pero en esa conciencia una o en esa íntima relación que tenemos entre nosotros y con otros seres en otras dimensiones, sí que la podemos captar en la medida en que la mente está silenciosa, el corazón está abierto, porque el maestro está en nuestro corazón y nosotros en el suyo. Entonces, esa energía es la que precisamente se nos está abriendo en estos tiempos porque la necesitamos. Como habéis dicho, son tiempos muy convulsos. Nos llevan energías por medio de informaciones de muchísimos tipos. Y la energía que nos viene del maestro, entiendo, y así lo explicó Vicente, es para que nos mantengamos firmes en la luz, irradiemos desde esa luz y nos mantengamos más allá en lo que podamos, más allá del emocional y del mental, y nos abramos a experimentar un tipo de energía que nos habla de unidad con todos, con todo lo que existe. Entonces, bueno, creo que es un gran reto y una gran propuesta y algo que está declarado en la obra de Vicente: practicad el Agni Yoga, practicad el silencio, porque la energía del maestro nos tiene que llegar a todos y a cada uno de nosotros en la medida que nos abramos, y así podremos hacer el servicio en este mundo, que no es un campo fácil, pero tenemos la energía del maestro y podemos abrirnos a ella. Bueno, Vicente Beltrán Anglada, como se leyó al comienzo, era un discípulo iniciado, y la investigación que se realizó en sus obras, en sus conferencias, donde hablaba el maestro, generalmente no se pone la atención en quién era el maestro, sino en la obra del maestro, en esa enseñanza yámica que tiene el carácter de universal y atemporal prácticamente, salvo algunas notas que a través de su enseñanza de maestro, a través de Vicente Beltrán Anglada, a través de lo que él nos cuenta en este libro Diario Secreto de un Discípulo, cuáles eran los cambios fundamentales que se iban dando en cuanto a la enseñanza espiritual, en virtud de que había muchas cosas que solo quedaban reducidas al ámbito ayámico. Y en este caso, don Vicente Beltrán Anglada comenta con ese consentimiento, como parte del desarrollo de su obra, lo que iba aprendiendo de los labios del maestro. Si se hace un análisis impersonal de la obra, de lo que dice el maestro, son puntos fundamentales y universales para ese desarrollo interno, para ese despertar espiritual iniciático, con palabras muy simples, y a medida que nosotros, cada uno de los que va leyendo o va comprendiendo, también va simplificando todo el proceso de la mente, se da cuenta de dónde están esas esencias de la enseñanza que el maestro transmitía a través de Vicente en este caso, pero a todos los discípulos que formaban parte de ese grupo, por lo cual la palabra que más resuena ahí en toda su obra es la atención, y sobre todo la serena expectación, ¿no? Y la intuición.
hablar del maestro de Vicente es hablar de la obra del maestro, más que de esos tintes particulares que puede tener. Y cada ser humano a lo largo de este transcurso evolutivo podrá tener en algún momento un contacto con su propio maestro, bueno, con lo que le corresponda, dentro de su grado de avance, de simplificación, como hemos investigado dentro de esta obra, y bueno, y así irá llegando, ¿no? Es decir, si tuviéramos esa posibilidad de ver estos puntos principales, necesariamente se van traduciendo en un canto de esperanza para la humanidad, de libertad. Entonces, si bien hay una presentación de temas generales como el servicio también, cómo le iba enseñando, cómo iba a descubrir su servicio espiritual o los grandes misterios de la vida, es a través de esa simplificación, de ese silencio, de esa serena expectación, donde va a tener esa posibilidad de acceder a esos misterios del reino, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, me parece que vale la pena esta investigación y sobre todo de que en cada uno de nosotros lo que es la práctica del Agni Yoga, si pudiésemos percibirlo más que con la mente, que se pregunta tantas cosas, con esa sabiduría del corazón. Entonces ahí si pudiésemos, digamos que vibratoriamente podríamos tener una comprensión más profunda, más simple y bueno, ¿no? Es nuestra posibilidad hoy en día. Bueno, nos está escribiendo por WhatsApp Alejandro desde Granada, Andalucía, y dice: hola, buenas tardes. Desde hace poco, muy pocas veces, intento pedir ayuda al maestro solo cuando estoy trabado, sabiendo, aunque no sé si es cierto, que es mi ser maestro, sabio padre o madre, hijo, espíritu o ser completo, como dice Krishnamurti. Tú eres el discípulo y el maestro. Gracias, dice, gran programa. Bueno, muchas gracias Alejandro por comunicarte. Ya sabes que puedes hacerlo cada vez que quiera. Y yo me acuerdo que cuando Vicente Beltrán Anglada estuvo en Argentina, nos dijo que había 3 maestros trabajando en el cono sur de América, en Brasil, Argentina y Uruguay, para impulsar un movimiento espiritual. Entonces, un día apareció una señora de Salta que dijo que había soñado con un maestro de cuarto rayo, y Vicente, cuarto rayo de armonía a través del conflicto, ¿no? Y Vicente dijo, sí, uno de los maestros de cuarto rayo. El otro maestro es mi maestro, dice, mi propio maestro. Y hay un tercer maestro, no dijo quién era, y los 3 están supervisados por el maestro Rakoczy, más conocido como Conde de Saint Germain. Entonces nosotros, digamos, quedamos pasmados, ¿no? Por la información. Los maestros que para nosotros estaban lejísimos, en elevados lugares, y que era casi imposible el contacto, escuchar de labios del maestro, de Vicente, que el maestro, su maestro, estaba trabajando en Argentina, no, digamos que nos enloqueció, nos ponía nervioso, cosa que algunos le preguntaron, creo que directamente, o si no conversaban entre sí, quién es el maestro de Vicente, teniendo los nombres de los maestros de la jerarquía que se saben los nombres, y él dijo, en una conferencia dijo, ustedes quédense tranquilos, todos lo sabrán a su debido momento. Y entonces ahí todo el mundo se tranquilizó, nadie quiso hacer más preguntas, y cuando Vicente quería hablar de el proceso espiritual en el cono sur de América y hablaba de Agni Yoga, bueno, todos aprendíamos y dejamos de preguntarnos por los detalles personales o particulares, como dijo Marcela, ¿no? Y
Y como bien dijo Rafa, el maestro aparece cuando el discípulo está preparado. Y nosotros sabemos que el maestro se comunica con los discípulos a través de la telepatía. Es decir, que hasta que no desarrollemos la telepatía, no vamos a escuchar la voz del maestro. Y el mensaje telepático, para ser recibido, tiene que haber silencio en nuestra mente. Y nuestra mente está llena de ruido. Entonces no podemos esperar que el maestro está con mucha paciencia esperando a que nosotros podamos controlar las emociones y los pensamientos y vivir en silencio. Se dice que para entrar en el asrama, él mismo lo dice, hacen falta 7 años de silencio. El maestro espera hasta que estemos dando las condiciones como para ser miembros conscientes de las ramas. Podemos ser miembros de una rama en forma inconsciente, en la periferia de las ramas, tanto del lado de adentro como del lado de afuera, es decir, preparándonos para un contacto más directo como el que tuvo Vicente Beltrán Anglada. Y este asunto del maestro, cuando Blavatsky dijo que existían los maestros de sabiduría y que tenían tales y tales características, todos los más cercanos de Blavatsky que estaban en la teosofía, todos pedían ser discípulos de un maestro, de cualquier maestro. Y en aquella época, cuando había un pedido de ese tipo, no se podían negar los maestros. Después todo cambió, ¿no? Y no es por pedido, sino cuando cada uno ha hecho parte del trabajo y está en condiciones de entrar en la rama, en condiciones de estar atento en silencio y en serena expectación, escuchando la voz del maestro, entonces ahí sí se da entrada dentro de las ramas. Esto yo siempre digo, ¿no? A veces pienso en las personas que nos escuchan a nosotros o que puedan leer a Vicente directamente. Es una cosa de ciencia ficción, pero que sobrepasa la imaginación más imaginativa de un escritor, porque que haya seres humanos que han alcanzado la perfección, que han desarrollado poderes mágicos superiores, que pueden entrenar a los discípulos en los planos internos, cuando están preparados los seres humanos, entrenarlos para que tomen las iniciaciones y todo eso, todo lo que sabemos y que a veces leemos, es una cosa que si no tenemos un poco de intuición decimos, no, esto no es cierto, es pura fantasía, es cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, ahí está escrito, ¿no? Y siempre suele surgir quién será el maestro de Vicente, o nunca hablamos del maestro de Vicente porque hablamos más de la enseñanza de él, de lo que nos enseñó a través de los libros y de las conferencias. Y bueno, yo el otro día escuchaba una entrevista que le hacían a Pablo Dors, que es un místico cristiano actual, un sacerdote, pero practica la meditación del silencio y cuando lo vemos en posición de meditación pone las manos como los budistas zen. Eh, a él le preguntaban, ¿tú no sientes a veces cuando estás meditando en silencio y logras un profundo silencio que hay una presencia? Cuando yo escuché la pregunta, digo, a ver qué responde, a ver si habla del ángel solar, que es nuestro eterno compañero, nuestro maestro interno, o un maestro, a ver qué dice. Y Pablo Dor contestó, yo a veces no, siempre, todos los días siento una presencia que me acompaña, pero no aclaró si era un maestro, no aclaró si era un ángel solar, un alma o un espíritu, nada. Él siente la presencia de alguien cuando está meditando en silencio. Así que este asunto, cuando llega el momento y estemos preparados para penetrar en las ramas y ser colaboradores activos y eficientes, ya nos llamarán, así que no hay que hacerse problema hasta ese momento. Como bien dice Rafa, yo a veces cuando hablo de esto sé que existe, pero bueno, después me olvido, cada uno hace su trabajo, ¿no? Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el primer bloque, ahora vamos a las noticias. Plenilunio de Géminis, Día Mundial de Invocación. La luna va avanzando hacia su plenilunio en este mes de Géminis y cuando llegue a su clímax, a su momento de perfecta luna llena o plena luz, tendremos en ese momento exacto lo que se llama el Festival de Buena Voluntad.
Es un momento espiritual muy importante para la humanidad. Realizaremos la meditación de plenilunio el viernes 2 de junio a las 8:30 horas de Argentina, 13:30 horas España, por esta radio. Utilizaremos la siguiente nota clave en la meditación de plenilunio: que el grupo viva en serena expectación y penetre en el plano búdico de existencia. Te esperamos. La otra noticia es sobre unas meditaciones de silencio en el Día Mundial de Invocación. Os invitamos a participar de 2 meditaciones de silencio por Google Meet en el Día Mundial de Invocación. Se realizarán 2 meditaciones de silencio de 45 minutos y luego se recitará la gran invocación, un mantra solar con el cual se invocan luz, amor y voluntad al bien. Habrá una breve presentación, después la meditación, y podéis sumaros en los 2 horarios o en aquel horario que podáis. Los horarios en Argentina van a ser de la primera meditación el sábado día 3 a las 18 horas y la segunda meditación el domingo día 4 a las 11 horas. Los horarios equivalentes en España serían de la primera meditación el sábado día 3 a las 23 horas, a las 11 de la noche, y la segunda meditación domingo, día 4, a las 16 horas, 4 de la tarde. El link para participar lo vais a poder ver en las páginas web de este mismo programa y también estará en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. Se va a distribuir por grupos de Facebook, por WhatsApp, así que os va a llegar. No os preocupéis. Y si no habéis participado nunca en este tipo de meditación y queréis algo de información o cualquier cosa, os podéis escribir a este correo electrónico: silencios y vivencias, todo en minúscula, silencios y vivencias @gmail.com, y ahí os atenderemos. Gracias. Bueno, vamos a dar una pequeña pausa y luego continuamos. Estás escuchando Mantra FM. Sonidos trascendentes.
para comunicarte con la red HIDGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org. Bueno, queridos amigos, oyentes todos de Sirviendo a la Humanidad, estamos en nuestro programa tratando este tema tan interesante del maestro de Vicente Beltrán Anglada. Y bueno, yo quisiera decir una cosa antes de entrar a leer los textos tan estupendos que nos han preparado, y es que muchas veces pretenderíamos alcanzar un estado de maestría o llegar al maestro, y sin embargo lo que el maestro nos está diciendo es: mira en las pequeñas cosas, atiende las pequeñas cosas, porque allí está él. De modo que cada cosa, por pequeña que sea, es la puerta al infinito. Y como todo es conciencia, encontraremos allí al maestro, si es que el maestro ha de esperarnos, porque nuestro grado de pureza nos permita la sintonía con él. De modo que seamos sencillos, y en tanto en cuanto estemos preparados y llega o no llega, pues vamos a disponernos a estar, haciendo nuestros quehaceres diarios, pero haciéndolos de manera muy atenta, muy amorosa y muy lúcida. Bueno, pues vamos allá con los textos. Adelante. El maestro representa uno de los puntales y aquí en Argentina está actuando. De ahí el por qué les digo constantemente que me siento argentino, porque mi maestro está trabajando, precisamente en uno de los vértices de la Argentina. Por tanto, no he venido aquí en un plan docto o expresando una nueva filosofía, sino la verdad de la jerarquía en los momentos actuales, siendo la forma más representativa del gran esfuerzo de la gran fraternidad, el Agni Yoga. Esto es un fragmento de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada con el título Agni Yoga, el yoga de síntesis. Una de las prácticas asiduas de la rama en este orden de cosas es la técnica de la contemplación. El maestro la define técnica sagrada de contacto, y su expresión más concreta, la que se halla en la base de muchas vidas humanas, místicas, filosóficas y esotéricas, la define serena expectación, siendo sus fases iniciales, en lo que al común de los aspirantes se refiere, la práctica del silencio. Silencio de palabras, silencio de deseos y silencio de pensamientos. Este pequeño fragmento pertenece a La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, libro de Vicente Beltrán Anglada. Recuerdo que en cierta ocasión el maestro nos había dicho: el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino una simple etapa. Hoy en día, la memoria intelectual del discípulo va siendo reemplazada activamente por la intuición. Mis experiencias espirituales, Vicente Beltrán. Mantened siempre una conciencia de síntesis. No perdáis la conciencia de síntesis, permaneced serenamente expectantes y contemplad esta maravilla ígnea de la naturaleza que da aliento vital a todos los estratos geológicos del planeta y a todos los seres vivientes. Párrafos del libro Diario secreto de un discípulo de don Vicente Beltrán Anglada.
Muchas gracias por los textos. Antes a micrófono cerrado estábamos mientras el descanso haciendo algunos comentarios y reflexiones y algunos eran muy interesantes, Daniel. Me hacen hablar de cosas que a veces no quiero, no. Bueno, el asunto es que buscando citas, dice, la relación kármica con mi maestro es anterior a la de la raza Lemur. Nosotros sabemos que está la raza Aria, antes estuvo la raza Atlante y antes la raza Lemur. Y anterior a la raza Lemur era una raza semietérica. Dice, ya en aquella época había un contacto kármico entre el maestro y mi persona, dice Vicente. Claro, después los dos fueron evolucionando y el maestro evolucionó más rápido que Vicente y es un maestro. Y ahora él es un discípulo iniciado y recibe aprendizaje de su propio maestro. Entonces, la reflexión que a mí me surge cuando recién decíamos que tenemos expectativas de ser parte de unas ramas y demás, a nosotros nos debe pasar lo mismo, que el maestro nos está esperando, pero necesita que demos las condiciones para entrar en las ramas. Y como bien sabemos, hay 7 ramas principales y 7 ramas secundarios, ¿no? Entonces hay 49 ramas secundarios. Con alguno de esos 49 maestros que podamos tener una relación kármica de hace mucho, él nos estará ayudando desde lejos cuando sea necesario y cuando llegue el momento, que puede ser en esta vida, en la siguiente o dentro de varias vidas, entraremos en unas ramas si persistimos en la intención monádica de estar atentos y de vivir en serena expectación, que cuando uno vive en serena expectación acá en la vida cotidiana de cada uno, cuando sale por la calle o cuando va al trabajo, qué sé yo, y vive en serena expectación, esa es la condición para estar dentro de las ramas. Cuando vivimos en estado de contemplación, que es un silencio casi permanente, hay una tensión profunda, vivimos los hechos de la vida de otra manera, no antes con el refunfuñar de la mente y la reacción a veces ante los acontecimientos y las personas, sino viviendo en silencio, en contemplación, aceptando todo lo que es. Bueno, llegará el momento en que aparecerá el maestro y dirá, ven para acá, te tengo que dar todavía más enseñanza y te está fallando en esto y esto, ¿no? Y bueno, pero es decir, cuando uno tiene el deseo de la personalidad de entrar en contacto con un maestro, nos estamos alejando del maestro. Es lo mismo que cuando decimos, yo voy a vivir en silencio, me propongo vivir en silencio, es el deseo de la personalidad. Ese deseo de la personalidad te sigue alejando del silencio, ¿no? Del momento de silencio. Eso quería decir. No sé si era a eso te referías. Muchas gracias, Daniel. Bueno, hay una cuestión que de alguna manera nos lo planteaba Alejandro cuando este oyente nos transmitía estas reflexiones suyas. Yo creo que para llegar al maestro siempre se nos ha dicho en todos los textos esotéricos que primero uno tiene que llegar al conocimiento de su maestro interno. Entonces la cuestión es que ese maestro interno está presente desde eones, digamos, desde épocas inimaginables para nosotros. Este ángel solar está eternamente a nuestro lado. La cuestión es, ¿cuántas veces nos acordamos de él a lo largo de un solo día? ¿Tenemos algún medio, alguna fórmula de comunicación con él desde que nos levantamos, a lo largo del día, de nuestro transitar, a lo largo de las tardes, noches, en fin? ¿Cuántas veces establecemos contacto consciente con él? Es una reflexión porque yo creo que esto es fundamental para darse cuenta de si uno está muy cerca, muy lejos, muy no tan lejos, pero también, como decías tú, Daniel, no pensemos en esas cosas, sintamos con el corazón. Adelante. A mí me gustaría volver al tema del maestro, la figura esta mítica, porque en el intermedio estábamos hablando de que se habla genéricamente del maestro, pero nunca tomamos una posición como muy posesiva sobre el mismo. No decimos mi maestro o tu maestro. Básicamente porque un maestro es un ser
que ha alcanzado una expansión de conciencia que se puede desenvolver en el plano búdico, es decir, subplano del físico cósmico, ya sabemos. Claro, eso es inimaginable para nosotros. Eso no es la mente abstracta de las ideas. Eso es un plano donde no hay nada que la conciencia humana pueda entender o pueda integrar y pueda asimilar. Estamos hablando de arquetipos o podríamos decir fórmulas matemáticas. No sabemos lo que es. Por lo tanto, en esos niveles, cualquier comparación con el ser humano que tiene una trascendencia X, que necesita de un soporte inferior triádico para poderse manifestar, que está conectado a otro soporte superior triádico, evolutivo, monádico, es decir, eso está trascendido para ellos. Nosotros hablamos del maestro como si fuese Superman o un ser poco menos que Dios. De hecho, Vicente en los misterios de Shambhala lo define como un Dios. ¿Por qué? Porque ha alcanzado un nivel tan elevado respecto al reino humano que no hay parangón posible ni explicación posible para un ser humano normal y corriente. ¿Qué podemos hacer entonces? Entender que él dio, concretamente Vicente, nos dio un libro que prácticamente fue de los primeros, creo, y el que probablemente trabaje mejor el camino de acercamiento al verdadero maestro. Para mí es la introducción al Agni Yoga. Libro del cual hemos hablado muchísimas veces, pero que en realidad, ese trabajo suyo de serena expectación o de vida contemplativa, como hemos leído esta tarde en el guión, indica algo muy importante. La única puerta válida de acercamiento a esa entidad, que pasa primeramente por contactar con tu propia experiencia superior, con tu propia conciencia superior, alma, mónada, como se le quiera denominar, o ángel solar, pasa por esa serena expectación, esa atención plena, vida contemplativa, Agni Yoga. Y a partir de ahí hay una cosa maravillosa, no hay esa figura del maestro. Por lo tanto, yo quisiera insistir que esa figura del maestro que te dice lo que tienes que hacer, como hemos entendido, es muy difícil de aceptar porque ya tenemos una poquita experiencia y sabemos que el único camino fiable es el del autoaprendizaje. Y luego está la famosa ley del karma que nos dice cuando nos hemos equivocado, pero para ello, vuelvo a insistir, hay que estar muy atentos. Relacionado con esto, claro, todos estamos de acuerdo de que el término maestro implica distintos niveles. Es una palabra que se utiliza, lo utilizamos en la vida cotidiana, pero ya sabemos todos en qué sentido, de una persona que enseña a otras. Luego, en sentido más místico también pueden haber, a nivel físico, hablando de maestros. El otro día estuve en una conferencia, en un encuentro interreligioso de Valencia, un swami, que es una persona muy destacada, que vive aquí en España, en Cáceres, Swami Ramesh Parananta, lo conocemos como Félix, colabora con nosotros en la UNESCO, en los encuentros interreligiosos, etc., y dio una conferencia sobre la contemplación. Una conferencia que estuvo muy interesante porque estaba hablando con su lenguaje del ego, de la personalidad, de esto y del otro, de cosas que comentamos. Luego en el coloquio yo le dije eso, algo así como que eso es muy similar a la serena expectación del Agni Yoga. Yo no sé, él dijo que sí. No, yo no sé, creo que no sabía lo que es el Agni Yoga, a pesar de que él pertenece a una orden monástica y por lo tanto está dentro de la religión hindú, pero que pasan muchas horas meditando, en silencio, etcétera, etcétera. Pero aunque no supiera esto que hablamos nosotros de los maestros del Agni Yoga, se aproximaba en el sentido, y él a veces hablaba de su maestro, pero se refería a su maestro físico, en el plano físico. Y por lo tanto vi que había ciertas coincidencias, de tal manera que podemos encontrar a nivel físico distintas interpretaciones del término maestro. Y no solamente a nivel físico, sino a nivel interno. Por ejemplo, podemos estar siendo conscientes, aunque no lo sepamos de dónde, de comunicaciones de nuestra alma, que como nos dicen es el primer y el más importante maestro, y los demás son una ayuda temporal, de tal manera que el término maestro se puede interpretar a distintos niveles. Y si a un nivel físico nos sirve para seguir avanzando, pues bienvenido. Con el tiempo será ese contacto con el alma, que a lo mejor lo tenemos,
las distintas personas con distintas tendencias, pero no lo sabemos. No lo sabemos, pero vamos intuyendo o sintiendo esa ráfaga de energía de amor o de intuición que viene de ahí, posiblemente. Quizá nuestra mente concreta, que es de la personalidad, no lo sepa. Quizá sí, quizá no, porque se inmiscuyen muchas cosas. Pero lo más importante es seguir adelante. Y con el tiempo ya lo sabremos, el significado auténtico de maestro. No, pues qué bonito, ¿no? El estar en esa intención de estar en presencia, atento y sabiendo que cada día es una nueva oportunidad para ir descubriendo quién soy, quiénes somos en realidad, y de ahí también ir descubriendo toda esa cantidad de relaciones que hay entre miembros de un grupo y también con el maestro. Coincido en lo que habéis dicho, yo creo que esto es completamente lógico, que en la medida que vayamos purificando esos vehículos inferiores, surge la oportunidad de contacto con el alma, se revela el alma y también con el maestro. Vicente nos dio la clave en sus libros y creo que de alguna manera, porque uno piensa, él vino con esa misión, su maestro le encargó la misión de hablar de los devas, la misión de hablar de Shambhala y la misión de hablar del Agni Yoga. Y el Agni Yoga, como hemos visto, la puerta hacia lo búdico. Entonces, ¿por qué vino Vicente en la época que vino? Nos transmitió lo que nos transmitió en su momento, nos dejó este legado, pues es una gran invitación a investigar en el tema del Agni Yoga. Nosotros últimamente estamos incidiendo en el silencio, pero el silencio es una parte del Agni Yoga, quizá lo primero para entrar, ese silencio de emociones y de pensamientos, porque es necesario para esta época. Y una vez estemos con esa intención y se vaya manifestando en la medida de lo posible esa serena expectación, iremos comprendiendo más cosas que ahora no podemos. Hay un pasaje que me encontré en la investigación y me llamó mucho la atención, porque cuando el maestro les está indicando cómo hacer el contacto con los devas, habla de entidades, dice, no todas son agradables de ver, porque vais a conocer todo. Cuando os estáis conociendo estos mundos del astral, van a haber entidades más amables y otras pues más espeluznantes, y tenéis que aprender a amarlo todo. Ese mensaje de amarlo todo, y en ese amarlo todo encontrar la paz, que también habla el maestro, me parece tan importante y tan vital en estos momentos, y creo que resuena dentro de todos nosotros. Entonces, esas palabras que le dijo el maestro a Vicente, vale la pena recopilarlas, reflexionarlas, intentar hacerlas vivas en nosotros, porque pienso que es muy importante para esta época, y en ese empeño o esa tarea o eso que surge naturalmente de nuestra inquietud y nuestra aspiración a servir, creo que nos iremos sintiendo más unidos con Vicente y con el maestro, pero ya sin ponerles nombres. Creo que es una energía que surge de un plano asrámico, de un grupo interno que quiere que se manifieste en la tierra y que se ha de manifestar, porque es por la unidad de todos los seres humanos. Así que bueno, estemos atentos, eso nos llevará al silencio, la expectación, y iremos descubriendo mucho más, y cuando lo descubramos haremos otro programa. Antes de que antes de que diga algo Marcela, es que me ha recordado, Carmen, este texto, el que precisamente leyó Marcela, este último texto que nos dice que contemplemos esta maravilla ígnea de la naturaleza que da aliento vital a todos los estratos geológicos del planeta y a todos los seres vivientes. Ahí nos está hablando de esa unidad y de una lógica, porque el problema es que parece que entendemos mejor las cosas si son lógicas. Esa lógica de la fraternidad está presente ahí. Adelante, Marce. Bueno, cuando el maestro hablaba en cuanto al servicio
hacía sugerencias, ¿no? Le sugería, en este caso que estamos comentando en el tema del programa, a Vicente Beltrán Anglada que viniese a Argentina, aquí al cono sur de América. Entonces le insinuó y él vino, dio conferencias, estuvo con muchos grupos, muchas personas acudieron a ese momento y a través de sus conferencias presentó el Agni Yoga eh, y pensaba, bueno, cuánto cambio en la vida de los seres humanos que han acudido a ese llamado interior, a ese llamado del corazón, a escucharlo, ha cambiado las vidas de muchos seres humanos. Entonces, esa visión ayámica del maestro en esa sugerencia a Vicente, igual que él, cuando escribió todos sus libros, específicamente, bueno, los misterios de Shambhala y otros, bueno, la obra de Vicente a través de estas insinuaciones y que él las sintió como, bueno, como verdaderas, tuvo una importancia vital para la humanidad o para un grupo de seres humanos que deseaban de alguna manera esa libertad. Entonces, cuando él viene a Argentina y habla de la libertad genuina del hombre, nos da un nuevo cambio a todas esas estructuras que teníamos en general, todos los que asistíamos, y abre un nuevo panorama, ¿no? Es decir, una nueva luz aquí en Sudamérica. Así que, bueno, el hecho de que uno de esos puntos que están trabajando aquí en Argentina sea el maestro, llena de alguna manera a todos aquellos que tienen el Agni Yoga como en un desenvolvimiento interior, espiritual, como una vivencia de gran responsabilidad. Bueno, eso quería decir nada más. Hablando de que el maestro es casi como un dios, se dice a veces, se hace la analogía de que hay tanta diferencia entre un maestro y un ser humano como entre un ser humano y un animal, nuestra mascota, por ejemplo. Nuestra mascota, sea un gato, un perro o lo que sea, se junta a su hermano humano y va con él, y a veces los perros son muy afectuosos, pero ellos no pueden entender por qué hacemos determinadas cosas durante la vida diaria, y menos, por ejemplo, si estuvieran acá al lado nuestro, escuchándonos conversar de todas estas cosas. Ni se imaginan qué es lo que podemos estar conversando. De la misma manera, nosotros ni imaginamos cómo es la vida en el asrama, cómo es la vida de un maestro, cómo es la meditación asrámica conjunta, cuando todos los maestros comienzan a meditar en conjunto. No tenemos ni idea, es un mundo completamente diferente. Pero no está tan lejos. Bueno, hay que pasar las 3 primeras iniciaciones, que es el dominio del cuerpo físico, el dominio del emocional y el dominio de la mente. Cuando nosotros intentamos meditar en silencio y observamos las emociones y los pensamientos y vemos cómo se acallan, que de alguna manera los comenzamos a dominar, es decir, no es que la mente vaya a por donde quiera y nos arrastra a nosotros en sus pensamientos, sino que nosotros al observarlo con atención al pensamiento se acalla, es decir, los dueños del triple vehículo mente, emoción y físico somos nosotros. Entonces, ese manejo, ese dominio indica la tercera iniciación. Ya después de la tercera iniciación no hay nada de los 3 mundos que nos atrape. Y entonces el avance es muy rápido. La cuarta y la quinta iniciación que marca el estado de conciencia de un maestro, que es como un dios, como decíamos, es muy rápido. Entonces,
Vicente dice que cuando el corazón está abierto, está unido al corazón de todos los seres humanos, de todos los maestros y discípulos, y del logos planetario, y del logos solar, y del logos cósmico. Es decir, en la cuarta iniciación, cuando se adquiere el samadhi, viene esa conexión con todo lo que existe, ese mundo que no comprendemos, y esa transformación que recibe el ser evolucionante cuando se convierte en maestro. Es como un Dios comparado con nosotros, pero bueno, no nos hagamos problema, algún día llegaremos. Pues muy bien, vámonos al espacio de la serena expectación. Daniel, adelante. Sí, siempre leemos una frase, esta dice así: cuando un ser humano contempla lo real en el vacío del silencio de su conciencia, descubre la realidad y ve cuál es el camino de lo divino. Y son palabras de Consuelo Martín, para mí un discípulo muy avanzado, una iniciada en el campo de la gran fraternidad. Hoy, en el espacio de la serena expectación, escucharemos un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Hacia el corazón del maestro. Mi maestro, y no voy a decir quién es este maestro, es porque tengo la experiencia, y esa experiencia no se manifiesta en mis palabras, sino en algo que está en la afirmación más allá de las palabras, que es la radiación. Dense cuenta, la radiación, que yo defino como serena expectación, y si he escrito los libros sobre serena expectación, es porque constituye una de las reglas principales de la jerarquía para estos momentos. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Hacia el corazón del maestro. Nos preparamos para la meditación, respiramos, aquietamos nuestro cuerpo físico, las emociones, nuestros pensamientos. Buscamos el punto de silencio más profundo para realizar una invocación poderosa. Desapareciendo las tensiones, la paz profunda aparece e invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón. Y así dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel ser que de forma permanente nos abre las puertas hacia lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones de nuestra vida, presentes en una conciencia de ser aquí y ahora que surge de un silencio infinito que lo rodea por todas partes. Y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos. Hoy vamos a invocar a los ángeles solares por los países involucrados en la guerra. Entonces vamos a realizar unos mantras y empezaremos con el mantra de unidad para invocar al gran triángulo mágico. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra.
Repitamos ahora 3 veces el mantra de invocación a los ángeles solares. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre Ucrania, Rusia, China, Europa y Estados Unidos. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre Ucrania, Rusia, China, Europa y Estados Unidos. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre Ucrania, Rusia, China, Europa y Estados Unidos. Visualizamos una energía azul índigo llevada por los ángeles solares y cómo realiza su trabajo de transmutación convenientemente. Y ahora nos unimos a nivel de alma para recitar la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra, con el convencimiento y total seguridad que los ángeles correspondientes llevarán las energías invocadas en este procedimiento, cumpliendo así su propósito. Emitamos 3 veces la palabra sagrada. Gracias, Carmen, por guiarnos en la meditación. Queremos invitarlos que este viernes estaremos recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Si dejan su mensaje en Sirviendo a la Humanidad Face, les agradecemos y podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. Y también recordaros las meditaciones de silencio. En cierta ocasión, en una de las reuniones de las Rama, el maestro, según Vicente Beltrán Anglada, les dijo que el silencio es el mejor de los sonidos. Pues bueno, investiguemos juntos qué nos trae el silencio. Os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio. ¿Cuándo? Pues todos los lunes y los jueves a las 17:30 horas de Argentina, 21:30 horas en España, a través de la plataforma Google Meet. Y el link para participar lo podéis encontrar en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde también compartimos las lecturas y textos al respecto. Así que si os apetece investigar en grupo, os esperamos. Bueno, y antes de irnos le decimos que el tema del próximo miércoles en Sirviendo a la Humanidad será aprender por intuición. En muchos programas, cuando hablamos de distintos temas, decimos, bueno, y eso tendrá que llegar por intuición, lo aprenderemos por intuición, porque siempre estamos hablando de la atención, del silencio, de la serena expectación, que es una zona entre el mental superior y el búdico, ¿no? Y cuando ya rozamos el búdico,
no nos manejamos con el intelecto, nos manejamos con la mente iluminada, que es la claridad mental para ver las cosas, y nos manejamos con la intuición, que nos trae la sabiduría del corazón y de todas las cosas que ocurren en el plano búdico. Así que si nos quieren acompañar esta semana, investigar en la obra de Vicente Beltrán Anglada, del maestro de tibetano y de los referentes que ustedes tengan, sobre la intuición, cómo se manifiesta la intuición en nuestras vidas y cómo aprendemos todos estos hechos que nos parecen tan inalcanzables. A través de la sabiduría del corazón y de la intuición podemos penetrar en esos temas, ¿no? Así que llegamos al final. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.